Buenas, hoy les traigo una partida histórica del cuarto campeón mundial de ajedrez, Alexander Alekhine, o con la pronunciación correcta proveniente del ruso, Aliojin. Aunque este canal está dedicado a las victorias del 12º campeón mundial, Anatoly Karpov, me gustaría tener una partida analizada de todos los campeones mundiales. El encuentro de hoy lo protagonizaron Alexander Aliojin y Aron Nimzowitsch en el torneo de San Remo en Italia el año 1930. Por aquel entonces Aliojin, de origen franco-ruso, era el campeón mundial, tras haber ganado 3 años atrás a Capablanca. Desde entonces Aliojin dominó la escena ajedrecística con puño de hierro, así como veremos en esta famosa partida. Aliojin llevaba las piezas blancas y empezó con el movimiento peón e4, y Nimzowitsch respondió con la jugada peón e6, planteando la defensa francesa. La apertura se desarrolló con normalidad tras las jugadas peón d4, peón d5 y Aliojin eligió la variante principal, con caballo c3. Otras alternativas hubiesen sido peón e5, apodada como la variante del avance, o caballo d2, llamada como la variante Tarrasch. Bien, después de caballo c3 la variante clásica sigue con caballo f6, pero Nimzowitsch optó por alfil b4, una opción mucho más ambiciosa. Las negras ponen presión inmediata al peón en la casilla e4, mediante la clavada del caballo blanco, y amenazan en doblar los peones en la columna c. La variante con alfil b4 recibe el nombre de Binauer y ha sido objeto de mucho debate en la teoría del ajedrez. El propio Bobby Fischer describió esta variante como antiposicional y que debilitaba el flanco de rey. Si bien es cierto que las negras acostumbran a hacer la pareja de alfiles muy pronto, en la práctica esta variante sigue siendo una opción muy válida con las piezas negras. Veamos cómo siguió el encuentro. Tras alfil b4, Aliojin jugó peón e5, evitando la amenaza peón d por e4, y Nimzowitsch respondió con peón c5, contraatacando en el centro. La jugada principal y crítica para las blancas es peón a3, pero Aliojin optó por una alternativa más sólida, con alfil d2, desclavando el caballo y evitando el doblaje de los peones. Las negras siguieron con caballo e7 y caballo b5, ofreciendo un cambio de alfiles y ojeando la casilla de 6 para el caballo. Como el alfil no tiene una buena casilla de retirada, Nimzowitsch eligió alfil por d2 jaque, dama por d2, enroque corto y peón c3, consolidando la cadena de peones. Esta estructura de peones en las casillas c3, d4 y e5, junto con la otra cadena de peones en las casillas e6 y d5, es característica de la defensa francesa. Aunque nos encontramos en la octava jugada de la partida, podríamos decir que las negras tienen que jugar de forma precisa para no quedarse peor en el medio juego. Nimzowitsch ha intercambiado su alfil bueno por el alfil malo de las blancas, hecho que da a Aliojin un buen control de las casillas negras. Fíjense cómo el caballo en la casilla b5 está ojeando la magnífica casilla de 6, en parte gracias a la falta de un alfil en la diagonal negra. Además, las negras no han solucionado el problema principal de la defensa francesa, el desarrollo del alfil de casillas blancas. Como pueden observar, el alfil en la casilla c8 choca contra sus propios peones, hecho que no sucede con el alfil de Aliojin. Entonces, uno se podría preguntar, ¿por qué Nimzowitsch entró voluntariamente en esta posición? Bien, la respuesta es porque las negras siguen teniendo buenas perspectivas de igualar la partida siempre y cuando jueguen de forma activa. La compensación principal que tiene Nimzowitsch es una ventaja en desarrollo, ya que el monarca de Aliojin está muy lejos de poderse enrocar. Por lo tanto, era necesario poner presión inmediata a la cadena de peones blancos. Este objetivo se podía cumplir tanto con los movimientos caballo b c6 como con peón f6. Las negras atacan la cadena de peones tanto desde la casilla c5 como desde la casilla f6, impidiendo que las blancas puedan consolidar su ventaja posicional. Sin embargo, Nimzowitsch eligió la jugada peón b6,
buscando resolver el problema del desarrollo del alfil en la casilla C8. Aunque esta jugada es razonable desde un punto de vista estratégico, no es la mejor opción para las negras, así como demostrará el propio Aliojin. Tras peón B6 el encuentro siguió con peón F4 consolidando el centro de peones, alfil A6, caballo F3 y dama D7 presionando el caballo de las blancas. Aliojin lo defendió con peón A4 y Nimzowitsch terminó su desarrollo con la jugada caballo B C6. La posición de las negras parece saludable, con todas las piezas desarrolladas y el rey enrocado. Sin embargo, el siguiente movimiento de Aliojin puso en tela de juicio el juego de su contrincante. El movimiento en cuestión fue peón B4, una jugada muy fuerte posicionalmente. La idea principal consiste en restringir la actividad del caballo en la casilla C6, impidiendo que éste pueda llegar a la apetecible casilla en C4. En la partida, Nimzowitsch eligió peón C por B4, pero es pertinente remarcar que si las negras optaran por mantener la tensión con caballo G6 o peón F6, las blancas podrían seguir con jugadas naturales tipo alfil D3 y enroque corto. No obstante, Nimzowitsch prefirió la jugada peón C por B4, y tras peón C por B4, las negras siguieron con alfil B7, evitando problemas tácticos con peón B5, creando un ataque doble al alfil en la casilla A6 y el caballo en la casilla C6. Después de alfil B7, Aliojin colocó su caballo en la casilla D6, una ubicación idílica para la pieza menor. Cuando un caballo logra situarse de forma estable en la tercera fila enemiga, se le apoda como un octopus. Este sobrenombre se debe a que el corcel controla 8 casillas claves, como si de 8 tentáculos de un pulpo se tratara. El origen de dicha expresión fue posterior a esta partida, ya que ocurrió en la 16ª partida del match entre Karpov y Kasparov en el año 1985. Les comparto el análisis de dicha partida en la parte superior de la pantalla, así como en la descripción. Después de caballo D6, podríamos decir que hemos llegado al momento crítico de la partida. Nimzowitsch eligió la jugada peón F5, con la idea de bloquear un ataque de las blancas por dicho sector del tablero. Sin embargo, la jugada peón F5 acostumbra a ser o muy buena o muy mala, y en esta ocasión fue más bien la segunda. La explicación reside en que las blancas ganarán control absoluto del flanco de dama, así como veremos en la partida. El módulo de ajedrez sugiere que la mejor jugada era caballo C8, retando inmediatamente al poderoso corcel de Aliojin. Veamos en detalle esta variante. Tras el hipotético movimiento caballo C8, las blancas tendrían que capturar una de las dos piezas menores. Si caballo por C8, entonces torre F por C8, activando todas las piezas y por ende la posición de las negras habría mejorado notablemente. Así pues, las blancas deberían jugar caballo por B7, dejando el corcel de las negras mal colocado. La variante podría seguir con dama por B7, peón B5, ganando espacio, caballo A5, alfil D3, apuntando al flanco de rey, caballo E7, enroque corto y caballo C4. Las blancas seguirían teniendo ventaja, pero al menos las negras habrían logrado colocar su caballo en el buen puesto avanzado en C4. Si comparamos esta posición con lo que ocurrió en la partida, podemos concluir que esta variante hubiese dado mejores perspectivas de tablas a Nimzowitsch. Bien, volvamos a la partida atrás caballo D6. Acabamos de analizar que la mejor defensa para las negras era caballo C8. Sin embargo, Nimzowitsch eligió peón F5. Como el flanco de rey va a permanecer cerrado, Aliojin dirige todas sus tropas al flanco de dama, con el movimiento peón A5. Esta jugada persigue dos objetivos. Primero, impedir que las negras jueguen peón A5, ganando la casilla B4 para el caballo. Y segundo, las negras amenazan jugar peón A6, fijando el dominio de las casillas blancas en el flanco de dama. Nimzowitsch respondió con caballo C8, que sin embargo es insuficiente para salvar la partida. A diferencia de la variante anterior, donde caballo C8 conseguía aguantar por los pelos, en esta ocasión las blancas tienen una versión mejorada.
La clave está en que tras caballo por b7, dama por b7, peón a6 y dama f7, el caballo en la casilla c6 sigue completamente dominado por los peones de Alyoshin. En la variante anterior, la pieza menor al menos pudo llegar al puesto avanzado en c4, un escenario que ahora ya no es posible. Las blancas no sacaron el pie del acelerador y jugaron a alfil b5, atacando el caballo y creando un problema crónico en la posición de las negras. Nimzowitsch defendió el caballo con caballo 8, e7, enroque corto, finalizando el desarrollo, peón h6 cubriendo el salto del caballo y torre fc1, aumentando la presión al caballo de las negras. Como iremos viendo en las siguientes jugadas, todo el juego orbitará alrededor del caballo en la casilla c6. Mientras que las negras irán concentrando su fuerza de ataque en ese punto, las negras tratarán de apuntalarlo de la mejor forma posible. El encuentro siguió con torre fc8, torre c2, dama e8 y torre a c1, doblando las torres en la columna abierta. Posteriormente, Alyoshin comentó que hubiese sido más preciso jugar torre a3, creando más rápidamente la batería que veremos en un par de jugadas. Dicho esto, la evaluación de la posición sigue siendo la misma, ventaja decisiva de las blancas. Tras torre a c1 continuó torre a b8, dama e3, torre c7, preparando también el doblaje en la columna c, torre c3, dama d7 y torre 1 c2. Alyoshin despejó la casilla para la dama, mientras que Nimzowitsch llevó su monarca a la defensa, con la jugada rey f8. No obstante, con todas las piezas pesadas y dos pares de piezas menores en el tablero, el rey no debería salir a campo abierto. Como el propio Alyoshin comentó, rey f8 es una idea desesperada en una posición desesperada. Tras la jugada de Nimzowitsch, las blancas jugaron dama c1, creando la disposición de piezas pesadas apodada como la pistola de Alyoshin, en honor a esta misma partida. Las dos torres están delante de la dama, hecho que permite capturar una pieza menor sin miedo a perder la dama. Fíjense que si la dama estuviese delante de las torres, la batería sería mucho menos efectiva. Alyoshin está poniendo máxima presión a la posición de Nimzowitsch, concentrando toda su artillería en la brecha que hay en la columna C. Las negras trataron de resistir con la jugada torre bc8, pero tras alfil a4 la posición de Nimzowitsch se cae a pedazos. Alyoshin está amenazando el avance peón b5, aprovechando la clavada letal que hay en la columna C. Si el caballo se mueve, entonces torre por c7 ganaría material. Las negras retrasaron lo inevitable con el movimiento peón b5, alfil por b5, rey e8 y alfil a4, con la misma idea de jugar peón b5 y penetrar en la casilla c7. Nimzowitsch contestó con la jugada rey d8, tratando de defender la torre negra en la casilla c7. Sin embargo, la clavada en la diagonal blanca y la clavada en la columna c crean un escenario de fuego cruzado que impide a las negras moverse un solo milímetro. En consecuencia, Alyoshin puede simplemente esperar y crear una situación de zugzwang donde las negras deban realizar un movimiento que rompa su formación defensiva. Así pues, Alyoshin jugó peón h4, dejando a las negras sin jugadas de espera. Por este motivo, Nimzowitsch en esta posición se rindió. Con el fin de demostrar por qué la posición de las negras era insalvable, veamos una corta secuencia de cómo podía haber continuado la partida. Por ejemplo, tras peón h4 podía haber seguido peón h5, rey h2, otro movimiento de espera, peón g6 y peón g3. Ahora las negras ya no dispondrían de más movimientos de peón, hecho que les forzaría a mover alguna de sus piezas. Si torre b8 o caballo g8, entonces alfil por c6 ganaría una pieza limpia. Por otro lado, si dama e8, entonces peón b5 ganaría material, tras caballo b4, torre por c7, caballo por c2 y torre por c2. Las blancas tendrían un alfil y un peón de más, manteniendo así una ventaja de material decisiva. En conclusión,
Esta partida demuestra el altísimo nivel que tenía Alexander Aliógin en el año 1930. A pesar de que el torneo reunía los mejores jugadores de ese momento, Aliógin quedó primero con 3,5 puntos de ventaja respecto al segundo clasificado, el propio Nimzowitsch. Para ser exactos, el campeón mundial ganó 13 partidas y solo cedió 2 tablas. Asimismo, esta partida es un ejemplo idóneo para aprender a crear la batería más poderosa de piezas pesadas, también conocida como la pistola de Aliógin. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.